Hola chicos, continuando con los ejemplos sobre los conceptos básicos de la cinemática, en esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con el concepto de aceleración, que nos van a permitir aclarar todas nuestras ideas sobre este importante concepto. Lo primero que debemos recordar es que la aceleración relaciona los cambios en la velocidad con el tiempo en el que se producen, de tal manera que una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia lentamente y una aceleración cero significa que la velocidad no cambia. Esto se puede expresar matemáticamente en esta ecuación. Para calcular la aceleración, calculamos primero el cambio en la velocidad como velocidad final menos velocidad inicial y dividimos este cambio entre el tiempo en el cual se produjo. Veamos cómo se aplica esta ecuación en la solución de nuestro primer ejemplo. Un tiburón tigre observa una presa y lanza su ataque. Iniciando desde el reposo, aumenta su rapidez hasta 12 metros por segundo en 3 segundos. ¿Cuál fue su aceleración? Bien, como no me dan el sentido del movimiento, lo primero que voy a suponer es que el tiburón se mueve hacia la derecha, es decir, en el sentido positivo del eje X. Esto es importante porque de ello depende el signo de la velocidad. Recordemos que de acuerdo a nuestra convención, un movimiento hacia la derecha implica una velocidad positiva y un movimiento hacia la izquierda implica una velocidad negativa. Teniendo en cuenta esto, vamos entonces a identificar los valores de la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo para poder calcular la aceleración. Todo eso lo encontramos en el enunciado del problema. Lo que debemos hacer es identificar cada uno de ellos. Por ejemplo, me están diciendo que el tiburón inicia desde el reposo. Eso quiere decir que inicialmente estaba quieto, por lo tanto, su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Luego me dicen que al lanzar su ataque, en un tiempo de 3 segundos, logra alcanzar una velocidad final de 12 metros por segundo. Fíjense que, de acuerdo a la lección que hice, mi velocidad es positiva, ya que el tiburón se está moviendo hacia la derecha. Al sustituir entonces estos valores en la ecuación para calcular el valor de la aceleración, tenemos entonces que la aceleración es igual a velocidad final, 12 metros por segundo, menos la velocidad inicial, 0 metros por segundo. Y esto lo dividimos entre el tiempo transcurrido, que fueron 3 segundos. Luego, al realizar los cálculos, determinamos primero el cambio en la velocidad. 12 menos 0, eso me da 12 metros por segundo. Este es el cambio en la velocidad, o sea, la velocidad cambió 12 metros por segundo. Y dividimos esto en el tiempo en el cual se produjo dicho cambio, 3 segundos. Al hacer la división obtenemos entonces que 12 dividido 3 me da 4 metros por segundo sobre segundo. ¿Qué significa este resultado? Que para que el tiburón haya aumentado su velocidad de 0 a 12 metros por segundo en 3 segundos, tuvo que haber aumentado en promedio 4 metros por segundo cada segundo. Es decir, su velocidad tuvo que haber aumentado cada segundo en 4 metros por segundo. Recordemos que esto lo podemos expresar equivalentemente de la siguiente manera: 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y recordemos que metros sobre segundos al cuadrado es la unidad para la aceleración en el sistema internacional. Observa que la aceleración nos dio positiva. Y como la velocidad era positiva, eso implica un aumento en la velocidad. Cuando la aceleración es positiva y la velocidad es positiva, el resultado que obtenemos es un aumento en el valor de la velocidad. Vamos a mirar qué ocurre en otros casos. Acompáñame en los siguientes ejemplos. Continuemos ahora con nuestro segundo ejemplo. El conductor de un vehículo advierte un animal en la carretera. Inmediatamente aplica los frenos,
disminuyendo su velocidad de 60 metros por segundo hasta detenerse por completo 5 segundos después. ¿Cuál fue su aceleración? Bien, para resolver este problema, lo primero que voy a suponer es que el vehículo venía moviéndose hacia la derecha, es decir, en el sentido positivo del eje X. Esto lo podemos hacer siempre que en el problema no nos especifiquen un sentido de movimiento. Recuerden que de ello depende el signo de la velocidad. Teniendo en cuenta esto, ahora identificamos entonces los valores de la velocidad final, de la velocidad inicial y del tiempo para poder calcular la aceleración. Toda esa información la puedo encontrar en el problema, es cuestión de identificar cada uno. Me están diciendo que inicialmente el vehículo venía moviéndose a una velocidad inicial de 60 metros por segundo y que el conductor advierte un animal en la carretera e inmediatamente aplica los frenos para 5 segundos después detenerse por completo. O sea que la velocidad final, en este caso, es 0 metros por segundo, ya que el conductor se detuvo por completo al final de esos 5 segundos. Al sustituir entonces estos valores en la ecuación para calcular la aceleración, obtenemos lo siguiente. Velocidad final, que es 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que eran 60 metros por segundo, dividido entre el tiempo transcurrido, que fueron 5 segundos. Realizamos los cálculos determinando primero el cambio en la velocidad. 0 menos 60 metros por segundo me da menos 60 metros por segundo. Y ese cambio lo dividimos entre el tiempo en el que ocurrió, que son 5 segundos. Fíjense que en este caso particular estamos diciendo que la velocidad cambió de 60 a 0 metros por segundo. Es decir, que la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Por eso el signo negativo en el resultado. Al restarle a un valor menor un valor mayor, el resultado va a ser negativo. Entonces nos está indicando en este caso particular que la velocidad se redujo en 60 metros por segundo. Al realizar entonces la división, tenemos que menos 60 dividido 5 me da menos 12 metros por segundo cada segundo. ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Pues teniendo en cuenta que el vehículo se venía moviendo hacia la derecha y que su velocidad era positiva, ¿cierto? Para reducir su velocidad hasta 0 metros por segundo en 5 segundos, pues él tuvo que haber disminuido su velocidad en 12 metros por segundo cada segundo. En este caso debemos tener cuidado con la interpretación del signo en la aceleración. Fíjense que la aceleración nos dio un valor negativo, menos 12 metros sobre segundos al cuadrado. Ese valor negativo en este caso da como resultado una disminución en la velocidad, pero solo porque la velocidad es positiva. Hago esta aclaración porque muchas personas suelen pensar que siempre que la aceleración me dé negativa es porque la velocidad está disminuyendo, y como vamos a ver en los siguientes ejemplos, no siempre es de esa forma. Quédate hasta el final del video para que entiendas de lo que estoy hablando. Vamos ahora a resolver nuestro tercer ejemplo. Un motociclista que se mueve en línea recta hacia el oeste acelera para adelantar a un vehículo en la carretera, aumentando su velocidad de 20 a 30 metros por segundo en 4 segundos. ¿Cuál fue su aceleración? Bien, para resolver este problema, lo primero que debemos identificar es que en este caso sí me están indicando un sentido del movimiento, me están especificando que el motociclista se viene moviendo hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, o en el sentido negativo del eje X. Esto es importante porque recuerde que eso implica que la velocidad es negativa. Teniendo en cuenta eso, nuevamente debemos identificar entonces los valores de la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo para poder calcular la aceleración. Toda esa información la podemos encontrar en el problema y debemos tener en cuenta
que como él se está moviendo hacia la izquierda, las velocidades van a ser negativas. Entonces en este caso me están diciendo que él venía inicialmente moviéndose a una velocidad de 20 metros por segundo, pero hacia la izquierda, o sea, negativa, menos 20 metros por segundo. Y que para adelantar a un vehículo en la carretera acelera, de manera que a los 4 segundos logra alcanzar una velocidad final de 30 metros por segundo, también hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces me quedaría que la velocidad final es menos 30 metros por segundo. Al sustituir estos valores en la ecuación para calcular la aceleración, tenemos entonces que la aceleración va a ser igual a velocidad final menos 30 metros por segundo menos la velocidad inicial, que era menos 20 metros por segundo. Utilizo los paréntesis para no confundir el signo de la fórmula con el signo de la velocidad. Esto lo divido entre el tiempo transcurrido, que fueron 4 segundos. Por lo tanto, vamos a realizar los cálculos determinando primero el cambio en la velocidad. Esto nos da menos 30 metros por segundo menos 20 metros por segundo. Eso me da menos 10 metros por segundo. Es decir, que el cambio en la velocidad fueron 10 metros por segundo. Debemos tener cuidado en este caso con el signo, porque el signo en este caso no significa que la velocidad esté disminuyendo. Todo lo contrario, fíjense que ya vimos que el motociclista aceleró, ¿cierto?, para pasar de 20 a 30 metros por segundo en 4 segundos. Este resultado lo podemos interpretar como que el cambio en la velocidad es de 10 metros por segundo hacia la izquierda. Aumentó 10 metros por segundo, pero hacia la izquierda. Y esto lo dividimos entre 4 segundos. Recordemos entonces que este signo en el resultado de la aceleración lo podemos interpretar como el sentido de la aceleración. En este caso nos va a quedar entonces que menos 10 dividido 4 nos da menos 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Y fíjense que en este caso particular, una aceleración negativa implica un aumento en el valor de la velocidad, porque el motociclista venía moviéndose hacia la izquierda y su velocidad era negativa. En otras palabras, cuando la velocidad es negativa y la aceleración también es negativa, es decir, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, el resultado que se produce es un aumento en el valor de la velocidad. Ahí es donde debemos tener en cuenta o debemos tener cuidado con interpretar esos resultados. Vamos a mirar el cuarto ejemplo para que miremos el otro caso que se puede presentar. Pasemos ahora a nuestro cuarto y último ejemplo. Un águila calva está volando hacia la izquierda con una rapidez de 34 metros por segundo, cuando una ráfaga de viento sopla contra ella, provocando que disminuya su rapidez a 10 metros por segundo en 3 segundos. ¿Cuál fue su aceleración? Bueno, para resolver este problema, lo primero que debemos identificar es que nos están especificando el sentido del movimiento. Nos están diciendo que el águila está volando hacia la izquierda. Recuerden que eso implica que el signo de la velocidad lo vamos a considerar negativo, de acuerdo a la convención que tenemos. Teniendo en cuenta eso, nuevamente debemos entonces identificar los valores de la velocidad final, de la velocidad inicial y del tiempo. Recuerden que toda esa información la podemos encontrar en el enunciado del problema. Fíjense que nos están diciendo que ella venía moviéndose inicialmente a una rapidez de 34 metros por segundo, pero hacia la izquierda. Entonces agregamos el signo negativo. Entonces la velocidad inicial es menos 34 metros por segundo. Luego, esa ráfaga de viento que sopló contra ella provocó que en 3 segundos ella disminuyera su velocidad a 10 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces también consideramos esa velocidad final negativa.
Al sustituir entonces estos valores en la ecuación para encontrar la aceleración, obtenemos lo siguiente. Velocidad final, menos 10 metros por segundo, menos la velocidad inicial, menos 34 metros por segundo, dividido entre el tiempo transcurrido, que fueron 3 segundos. Esto nos da como resultado entonces, al hacer las operaciones, primero determinamos el cambio en la velocidad, menos 10 menos 34, eso me da 24 metros por segundo. Me dio positivo, 24 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el cambio en la velocidad fueron 24 metros por segundo. En otras palabras, la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial es de 24 metros por segundo. Nosotros sabemos que la velocidad disminuyó, porque esa ráfaga de viento hizo que la velocidad disminuyera. Y fíjense que el resultado nos dio positivo. Como vamos a mirar, ese resultado positivo lo único que nos está indicando es el sentido de la aceleración. No nos está indicando que la velocidad aumenta, no. Entonces hay que tener cuidado con esos signos, con esa interpretación. Luego, este cambio en la velocidad lo dividimos entre el tiempo en el que ocurrió dicho cambio, 3 segundos. Ahora, al hacer la división obtenemos entonces que 24 dividido 3 me da 8 metros sobre segundos al cuadrado, de una vez en unidades del sistema internacional. Entonces, observemos que la aceleración en este caso nos dio un valor positivo. Y como la velocidad era negativa porque el águila se estaba moviendo hacia la izquierda, eso da como resultado una disminución en la velocidad. En otras palabras, cuando la velocidad es negativa y la aceleración es positiva, el resultado que obtenemos es una reducción en la velocidad. Y bueno chicos, finalmente, a manera de conclusión, en los ejemplos anteriores acabamos de ver que el concepto de aceleración se aplica tanto a incrementos como a disminuciones de la velocidad, y que la velocidad aumenta o disminuye de acuerdo a la relación entre los signos de la velocidad y de la aceleración, como está resumido en este cuadrito. Como vimos en el ejemplo 1, si la velocidad es positiva y la aceleración también es positiva, se obtiene como resultado un aumento en el valor de la velocidad. En el ejemplo 2, por el contrario, vimos que si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, se obtiene como resultado una disminución en el valor de la velocidad. En el ejemplo 3 vimos que si la velocidad era negativa y la aceleración también es negativa, se produce un aumento en el valor de la velocidad. Y finalmente en el ejemplo 4 vimos que si la velocidad era negativa y la aceleración positiva, eso generaba una disminución en la velocidad. Otra forma de interpretarlo es que cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, es decir, el mismo sentido, se produce un aumento en la velocidad. Pero si por el contrario, la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos o sentidos opuestos, entonces se va a obtener como resultado una disminución en el valor de la velocidad. Eso es todo. Espero que este video les sirva muchísimo para aclarar aún más las ideas que tienen sobre el concepto de aceleración y nos vemos en una próxima oportunidad.